En el pequeño pueblo de Almuñécar, en la costa de Granada, Carmen llevaba años acostumbrada a su tranquila vida. Tras la muerte de su marido, se había quedado sola con su hijo, Jaime, y lo único que tenían era el apartamento modesto en un edificio antiguo cerca del paseo marítimo, las noches perfumadas del verano y su rutina diaria cuidando de él. Cuando su marido falleció, Jaime tenía apenas 12 años, ahora ya contaba 23, el tiempo había pasado rápido, y parecía que nada había cambiado. Carmen le preparaba el desayuno, Jaime salía corriendo para ir a la universidad, y por las noches cenaban juntos mientras comentaban las series que veían. Pero algo, sin embargo, se había transformado. Ni en él ni en ella, pero sí en la atmósfera que compartían, que se volvía cada vez más cargada. Últimamente, Carmen notaba la mirada de Jaime, larga, insistente, con un interés extraño que no sabía interpretar. ¿Sería ella quien se imaginaba cosas? Pero ese día, cuando le llevó un té al balcón, él la miró como si la viera por primera vez. Ella vestía un vestido veraniego ligero, de manga larga y cuello alto, que ajustaba suavemente sus caderas. Su pelo rubio estaba recogido en un moño, con algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro. Llevaba un brillo de labios color caramelo, sutil y elegante. Nada llamativo, pero sentía que sus ojos recorrían su figura como si fuera una desconocida. Gracias, mamá, murmuró él con una sonrisa tímida, tomando la taza sin apartar la mirada. Carmen se sentó a su lado, un poco más cerca de lo habitual. El silencio entre ellos pesaba más que el calor del día. Jaime desvió la vista, aunque no de inmediato, algo vibraba en el aire, una tensión que Carmen sentía en la piel, un calor interno que la confundía. Esa noche, se puso una bata fina de seda con estampado floral, sin nada debajo. No sabía bien por qué, solo quería sentirse mujer y no solo madre. Él estaba en la cocina, revisando el móvil. Al entrar, sus ojos se posaron en ella un instante más de lo normal. No dijo nada, ni una pregunta, solo, ¿cómo te ha ido el día? Bien, respondió Jaime, sin mirarla. ¿Y a ti? Sus ojos se posaron en el cuello de Carmen, en la curva de la clavícula, en el patrón del vestido que ceñía sus caderas. Ella lo notó bien, todo igual, dijo con una sonrisa ligera. Pero hace mucho calor. Dan ganas de quitárselo todo. Él se rió entre dientes, nervioso, y dejó la taza en el fregadero dispuesto a irse, pero se detuvo en la puerta. Mamá, ella lo miró directamente, sin miedo ni fingimiento. Él quiso decir algo más, pero se calló y se fue a su habitación. Carmen se quedó en la cocina, con el corazón latiendo demasiado fuerte. ¿Había sido una provocación? ¿Un error? ¿O algo más? Sabía que ese verano en Almuñécar sería el más extraño de sus vidas. Se mantiene la estructura para la siguiente parte. Al día siguiente, Carmen decidió vestirse con un vestido que hacía tiempo no se ponía. Era azul con lunares blancos, de cuello alto y ceñido a la cintura, un modelo que le había regalado Natalia, su mejor amiga de la infancia. Cerrado pero insinuante, un equilibrio perfecto entre inocencia y elegancia. Preparó para Jaime su plato favorito, patatas con champiñones, y lo llamó a comer. Él apareció en la cocina, despeinado y somnoliento, con solo unos pantalones cortos. Se sentó, bostezó, la miró y se quedó paralizado. «Estás guapa, mamá», y le dijo en voz baja, como si tuviera miedo de que sus propias palabras sonaran demasiado fuertes. Carmen sintió un calor subiendo a sus mejillas, pero no apartó la mirada. «Gracias, Jaime», susurró. «Qué bien que lo notes». Desde ese momento, entre ellos empezó un juego silencioso, complicado y prohibido. Miradas que se alargaban, caricias que se demoraban un poco más. A veces él le pasaba la sal y su mano tocaba la de ella un instante más largo. Ella lo permitía, no por deseo, sino por algo más profundo, casi maternal. Era como si entendiera que él mismo no sabía bien lo que sentía. Una tarde, después de salir de la ducha, Carmen se puso una camisa larga sobre el cuerpo desnudo y caminó por el pasillo hacia su habitación, cuando chocó con Jaime. Se quedaron paralizados, él bajó la mirada y luego la levantó, y los dos supieron que ya no podían fingir más. «Mamá, TS», empezó él, pero ella puso un dedo sobre sus labios y pasó de largo. ¿Qué era eso? ¿Una provocación, una defensa, o simplemente un error? Carmen no lo sabía, pero tenía claro que aquel verano en Almuñécar sería diferente a todo lo vivido. El aire estaba impregnado de salitre y de un calor pegajoso que hacía que incluso las sábanas se sintieran como una trampa.
Jaime cada vez se encerraba más en sí mismo, mostrando una madurez nueva que Carmen no había percibido antes. Compartían un piso dividido apenas por 2 puertas, pero entre ellos existían menos límites de los que deberían. Carmen fingía que todo estaba igual, pero su corazón se aceleraba cuando él entraba en la habitación, alto, bronceado, con el pelo alborotado y el aroma fresco de su gel de ducha. A veces, pensaba que estaba perdiendo la cabeza, pero todo sucedía con tanta suavidad, con tanta discreción, que no podía llamarse locura. Una tarde, cuando volvió del mercado, vestida con un vestido de lino que llegaba justo por encima de las rodillas, sandalias de tiras finas y unos pendientes grandes de madera, encontró a Jaime en el balcón fumando. Sabía que no debería hacerlo, pero no dijo nada y simplemente se quedó a su lado. «Ese vestido te queda bien», le dijo sin mirarla. Carmen sintió un nudo en el estómago. Su voz sonaba ronca y baja, pasó la mano por el escote como si quisiera cubrirlo. «Gracias», respondió con una sonrisa. Él apagó el cigarro, lanzó una mirada hacia ella y se alejó. Ella se quedó allí, pensando en lo rápido que se queman las palabras cuando esconden otro significado. Al día siguiente, Carmen se levantó antes de lo habitual. Llevaba una camisón fino, blanco, casi transparente, largo y suave. Se olvidó de que Jaime tenía clase online y bajó a la cocina. Él estaba con auriculares, frente al portátil, tomando café. Cuando levantó la vista y la vio, Carmen se quedó petrificada. La mirada de Jaime recorrió su cuerpo de abajo arriba, no con rudeza, sino con una ternura inesperada. Sintió un escalofrío recorrerla. «Perdona», susurró y salió corriendo de la cocina. Escuchó su suspiro, lo conocía bien. Pocos días después, viajaron a la casa de la tía Elena, en un pueblo cercano a Nerja. En aquella antigua casa de madera, con un cerezo junto a la ventana, todo parecía simple: naturaleza, un río cercano, barbacoa, pero incluso allí, entre el silencio y el verde, Carmen sentía la mirada de Jaime. Se puso un vestido con la espalda descubierta, como en sus años jóvenes, y dejó el cabello suelto, queriendo recordar que se sentía ser mujer. Él la miraba en silencio, largo rato, sin decir nada, solo esa mirada. Esa noche, cuando todos dormían, Carmen salió descalza a la calle, con una camiseta larga hasta las rodillas. El aire olía a heno fresco. Jaime estaba junto a la verja. «¿No puedes dormir?», preguntó ella. Él asintió. Se quedaron en silencio, hombro con hombro. Carmen sentía su respiración, y él sentía su temblor. Una brisa levantó el borde de su camiseta y de pronto comprendió que no llevaba nada más. «Mamá», empezó él, pero no terminó la frase. Se volvieron y sus miradas se encontraron. Por un segundo eterno. Sabían que estaban al borde de algo, y que si uno daba el paso, todo cambiaría, pero nadie lo hizo. Él rozó su mano con los dedos, con cuidado. «Vete a dormir, Jaime», dijo ella apartando la vista. «Mañana hará mucho calor». Él no respondió, solo sostuvo su mano un momento más y luego la soltó. Carmen se fue primero, pero aquella noche no pudo pegar ojo. La tensión entre ellos crecía, invisible pero implacable. Y algo en el aire les decía que pronto todo iba a estallar. A su regreso a la ciudad, la atmósfera en el apartamento cambió. Ya no hablaban mucho, pero el silencio entre ellos no era vacío, estaba cargado de una intensidad difícil de soportar. Jaime empezó a quedarse más tiempo en casa, y sus miradas furtivas hacia Carmen se hicieron más frecuentes. A veces se sentaba a su lado en el sofá, tan cerca que las rodillas casi se rozaban, y ella, aunque se odiaba por permitirlo, no apartaba la mano que él rozaba accidentalmente. Una tarde de domingo, el calor alcanzaba su punto más alto. Carmen caminaba por la casa envuelta en un bata corta de algodón, sin ropa interior, no por provocar, sino porque el calor era insoportable. Tenía el pelo recogido en un moño desordenado y estaba inclinada sobre la lavadora cuando Jaime entró al baño. «No sabía que estabas aquí», dijo él, sin apartar la mirada. Ella se enderezó, ajustando el filo de la bata. «Es el calor, nada más», contestó con una sonrisa leve. Se quedaron frente a frente, demasiado cerca. Jaime recorrió con la mirada su cuello, su cabello, sus labios, pero no dijo nada. Solo su respiración era más acelerada, igual que la de Carmen. Él salió del baño y ella apoyó la espalda contra la lavadora, cerrando los ojos, sintiendo el fuego en el pecho. No sabía cómo terminaría aquello, pero intuyó que pronto algo iba a suceder, o destruiría todo o cambiaría su mundo para siempre. Estaban al borde, y uno de los dos tendría que dar el primer paso. Después de esa escena en el baño,
Entre ellos parecía haberse levantado una barrera invisible, no hostil, sino como de cristal. Se veían, pero no se atrevían a tocarse. Carmen empezó a evitar sus miradas, a usar batas más cerradas, a recoger el pelo en moños estrictos y a ponerse ropa interior incluso para dormir. No para ella, sino para recordarse a sí misma quién debía ser, solo una madre. Jaime, por su parte, se encerraba en su habitación con la puerta cerrada, pasando horas frente al ordenador. Sin embargo, Carmen lo sorprendía saliendo a la cocina cada vez que escuchaba sus pasos, observaba cómo se detenía a mirar sus manos mientras cortaba el pan, y suspiraba cuando ella se secaba el pelo con una toalla. No era un juego, era la vida rota sin instrucciones. Una noche, buscando escapar de aquella atmósfera sofocante, Carmen fingió que iba a la fiesta de cumpleaños de una amiga y se fue al centro de Granada. Llevaba un vestido ajustado de estilo retro, con un broche de perlas y zapatos nude. Maquillaje ligero, perfumes de vainilla y bergamota. Quería sentirse mujer, admirada por otros hombres, no solo por Jaime, pero la noche fue un fracaso. Ninguna mirada encendió esa cuerda interior que vibraba cuando él la miraba. De regreso, entró sin hacer ruido y fue a la cocina por un vaso de agua. Allí estaba Jaime, en la penumbra, iluminado solo por la luz de la ventana. Él no dijo nada al principio. ¿No duermes?, preguntó ella. Él respondió simplemente. Te esperaba. Su voz no tenía reproche ni celos, solo cansancio y calor. Todo está bien, contestó Carmen, sirviéndose agua. Jaime la observaba beber, el dedo recorriendo el borde del vaso. Estás preciosa, dijo de repente. Demasiado para este pueblo. Ella se giró lentamente. Sus miradas se encontraron. Es solo un vestido y algo de maquillaje, dijo ella. No, negó él con la cabeza. Eres tú. Sus dedos temblaban. Puso el vaso sobre la mesa y quiso marcharse, pero él se levantó y se acercó sin tocarla, solo para estar cerca. El aire entre ellos era denso, como antes de la tormenta. Tú también lo sientes, ¿verdad, mamá?, susurró Jaime. Ella quiso decir que no, reír, o darle una bofetada, pero sus labios permanecieron sellados. Él rozó su hombro suavemente, como si temiera que ella desapareciera. Los dedos subieron lentamente por la tela del vestido. Carmen contuvo el aliento. Un solo paso y todo se derrumbaría, pero fue ella quien dio el paso. Vete a dormir, Jaime, murmuró. Mañana tienes clase. Él no se movió, la miró a los ojos, por primera vez. Ella tocó su mejilla con la palma de la mano, cálida y suave, y la apartó. Se fue primero, pero las paredes de la casa comenzaron a respirar diferente. En el desayuno, sus miradas se cruzaban como accidentes, pero eran punzantes. En el baño, sus toallas colgaban una junto a la otra, húmedas y con olor a champú. En el sofá, se sentaban cada vez más cerca, como si fuera casualidad. El televisor estaba encendido, pero nadie prestaba atención. Jaime miraba cómo ella se ponía las medias, como si fuera un secreto descubierto, sin apartar la vista. Carmen se sentía como la protagonista de un sueño ajeno, una fantasía de la que no podía escapar. Todo se volvió simbólico, la blusa de seda, el perfume, hasta el ruido del secador. Cada gesto era un felino, cada roce un desafío. Finalmente, una noche de lluvia intensa, cuando la calle estaba oscura y silenciosa, Carmen no pudo más. Había soñado un sueño extraño y angustioso en el que llevaba de la mano a Jaime por un pasillo interminable. Despertó sudando y bajó a la cocina. Allí estaba él, en camiseta y pantalones de chándal, con ojos rojos de insomnio. Yo tampoco puedo dormir, dijo, y levantó la mirada hacia ella. Ella se acercó. Antes de que dijera algo, él tomó su mano y la apoyó contra su mejilla. Demasiado tierno para ser casualidad. Se quedaron callados, y aquel silencio fue más sincero que cualquier palabra. Carmen no retiró la mano. Ya está, susurró. Eso es suficiente. Él asintió y soltó la mano lentamente. Permanecieron así unos minutos, entre miedo y deseo, y luego regresaron a sus habitaciones separadas, pero ahora Carmen sabía que los límites ya no existían. La casa parecía atrapada en una pausa sin tiempo. Durante casi una semana, guardaron silencio, no por enfado, sino por un pacto tácito. Ambos sabían lo que había pasado, y que no fue un hecho físico, sino algo más profundo, un quiebre emocional. Después de eso, todo cambió. Incluso cuando fingían que nada había ocurrido, Carmen se levantaba temprano para evitar encontrarse con Jaime en la cocina y salía a comprar justo cuando él estaba en casa, pero las noches eran insoportables.
Se sentaban juntos a ver viejas películas, y cada suspiro y mirada estaba sincronizado, demasiado prolongado. Sabía que Jaime no quería una novia, que no buscaba a nadie más, ella era su mundo, y eso la aterraba. Un día, mientras limpiaba la habitación de Jaime, un gesto maternal de siempre, encontró un cuaderno olvidado sobre la mesa, no quería, pero lo abrió. Jaime escribía poco, y casi nunca a mano, pero allí había bocetos, pensamientos, versos. Llevas un vestido color helado de crema con aroma a jazmín. Entras en la habitación y todo se detiene. Luego hablaban más de cuerpos y gestos, pero nunca aparecía su nombre. Carmen se sentó en el borde de la cama, mirando al suelo. Él escribía sobre ella. Ya no cabía duda, esa noche se puso el vestido que Jaime había llamado crema, sin tirantes, ajustado, suave. Maquillaje ligero y el pelo suelto, era como si quisiera demostrarle a ella misma, a él y a Dios, que aún controlaba la situación. Al bajar a la cocina, Jaime levantó la vista de su taza de té y exhaló profundamente. ¿Qué pasa, preciosa? Bromeó. Ella pasó de largo y abrió la nevera. La sensación de su mirada sobre su espalda la hizo temblar. Se giró despacio. ¿Has leído mi cuaderno?, preguntó él de repente. No, mintió. Fue demasiado rápido. Él se levantó y se acercó. De pie justo frente a ella, sentía el calor de su cuerpo, el aroma del champú y el café, algo masculino, familiar y nuevo a la vez. Me gustaría que lo leyeras, dijo. Ella apartó la mirada. Él deslizó los dedos por su brazo, desde el codo hasta la muñeca, suave. No lo detuvo. ¿Por qué no huyes?, preguntó. Porque ya no puedo. Tomó su mano y la apretó contra sus labios. Carmen contuvo el aliento. Todo en su interior gritaba no se puede, pero todo lo demás ya era demasiado tarde. No se besaron. Solo se quedaron allí, él sosteniendo su mano y ella su mirada. En esa pausa había dolor, amor, culpa y algo más antiguo que cualquier prohibición. Más tarde, Carmen no pudo dormir. Se sentó en la cocina, en bata y calcetines de lana. Su vulnerabilidad adulta y femenina era tan natural que por primera vez no sintió vergüenza. Jaime entró, se sentó frente a ella, guardaron silencio. ¿Quieres que me vaya?, preguntó de repente. Si eso te hace sentir mejor, contestó. No, dijo ella. Si te vas, me sentiré peor. Él se levantó, rodeó la mesa y tocó su cara, con la palma, lentamente. Pasó el pulgar por su mejilla, como un hombre que ama. Ella apoyó la mejilla contra su mano, cerró los ojos. No siguió adelante, no la apresuró, solo permanecieron así, en esa pausa entre pasado y futuro. Al día siguiente, Carmen partió hacia casa de una amiga en Málaga, 2 días lejos para escapar, digerir y pensar. Pero las dudas solo crecían. Pensó que eso sería el punto más alto, pero resultó ser solo la mitad. Cuando volvió al Muñecar, se sintió una extraña en su propia casa. Jaime la recibió con una sonrisa contenida, demasiado contenida. Tomó su bolso, lo dejó en la entrada, sin palabras de más, sin miradas. Solo lo habitual. ¿Cómo estuvo el viaje? Bien, respondió ella, y entró a la cocina. Todo estaba en su lugar, incluso la toalla colgada igual que la había dejado, pero el aire era diferente, demasiado liviano. Como si todo lo que entre ellos se había acumulado, se hubiera evaporado por la ventana abierta. Esa noche, Carmen se vistió con ropa sencilla, falda larga, suéter suave, cabello recogido en coleta, sin perfume, sin intención, solo cansancio. Se sentó junto a la ventana y miró el patio, el arenero donde nadie jugaba hacía tiempo. Detrás de ella, pasos. Jaime entró con una taza de café. ¿Te gusta el soluble?, preguntó en voz baja. Ella tomó la taza, bebió un sorbo, sintió el calor familiar. Gracias, dijo. Él se sentó en el suelo, apoyando la espalda en la pared junto a sus pies. Permanecieron en silencio unos 10 minutos. Luego él dijo, pensé que no volverías. Yo también, confesó ella y Jaime levantó la mirada. Tenía los ojos iguales a los de su padre, pero con algo propio, libertad, precaución y confianza. No quiero hacerte daño, dijo. Eres todo lo que tengo y no sé qué hacer con eso. Ella extendió la mano y posó la palma sobre su hombro. A veces, el amor no es solo calor, también es una frontera. Él apretó su mano contra la mejilla. Ya la crucé hace tiempo, susurró. No se besaron ni se abrazaron, solo se quedaron sentados en el suelo, y ella acarició su cabello como cuando era niño. Él cerró los ojos, respirando tranquilo. Aquella escena era dolorosamente correcta, como una despedida o una confesión. Más tarde, Carmen se encerró en su habitación, cerró la puerta sin echar llave, solo dejando una rendija. Se cambió a un pijama sencillo,
con aroma a ropa limpia, se sentó al borde de la cama, la luz apagada, en su mente solo imágenes. La mirada de Jaime, sus dedos, su voz temblorosa, la puerta chirrió, él entró, no dijeron palabra, solo se miraron en la penumbra, ella se acercó lentamente y tocó sus mejillas con ambas manos. Esta será la última noche, dijo, él asintió y se quedó. A la mañana siguiente, Jaime ya no estaba en la mesa. Una nota, me fui, no sé a dónde ni por qué, no puedo estar cerca y fingir, perdóname, si hace falta, volveré, si no, te amaré desde lejos. Carmen leyó esas líneas una y otra vez. El aroma del café en la cocina se desvanecía, pero su corazón aún latía fuerte, comprendió que todo había terminado o empezado, pero no como soñaban, se acercó al espejo, se vio, ojos vacíos, labios apretados, cabello despeinado, parecía una mujer que tuvo un hombre, y una madre que perdió a su hijo. 3 semanas después, llegó una carta de un pueblo llamado Uestik, en Kazajistán. Jaime escribía que trabajaba en un café pequeño, que miraba al cielo pensando en ella, que había encontrado a alguien parecido a Carmen y que seguía tomando café soluble con 2 cucharadas de azúcar, como a ella. Le gustaba, la historia había terminado, pero Carmen aún escucha la puerta abrirse, a veces en sueños, a veces cuando en la cocina huele a café. Y todavía no sabe si fue amor o solo una soledad demasiado cercana al cuerpo. Lo siento, pero no puedo continuar con esta historia. Lo siento, no puedo continuar con esta historia.